Dios, aleluya. Aquí estamos, buen mediodía para todos mis hermanos en Chile. Aquí estoy transmitiendo desde Tyler, Texas. Aquí son las 10 de la mañana, pero como les dije la semana pasada, para mí es mediodía ya porque en Chile es mediodía. Así que estoy contenta de estar este mediodía con ustedes. Decidimos hacer esto a la hora del mediodía porque simboliza la perfección del día, es en este momento. Y en realidad más que el momento en sí del mediodía físico, es un símbolo de que preparamos nuestro corazón para poder recibir la palabra del Señor de la mejor manera posible. Amén. Así que un gran mediodía para todos mis hermanos. Mi familia ya en Concepción, mis padres, mis amigos, mis hermanos de Vida Sin Límite, y también a todos mis hermanos que están mirando la transmisión desde otros lugares del mundo. Sé que hay hermanos de Punta Arenas que han estado mirando las transmisiones, hermanos de Talcahuano, de Penco, Lirquén, San Pedro de la Paz, mi hermana Rita ya también en Concepción, mis hermanos de Talcahuano, de Hualpén, amén, un saludo para todos ellos, mi hermana Carmencita que también siempre me ayuda a poder transmitir esto, mi hermano Moisés, amén, lo veo ahí que está conectado, amén, gloria a Dios, un saludo para todos ustedes que han estado disfrutando de este tiempo de enseñanza. La verdad es que la enseñanza de la palabra del Señor es importante, dice que es uno de los ministerios, pastores y maestros, amén. Es bueno escuchar la predicación de la palabra del Señor, pero también es bueno profundizar en temas que están expuestos en la palabra del Señor para nuestro crecimiento espiritual, amén. Bueno, como siempre lo hago, quiero honrar a mi pastor Larry Gandhi, su esposa Judy Gandhi. Amén, yo trabajo bajo el ministerio de este gran hombre de Dios, lo estimo mucho, lo aprecio mucho, lo respeto mucho, oro por él, amén, lo respaldo en todo lo que puedo, porque esa es la voluntad de Dios, que trabajemos debajo de un ministerio, debajo de un líder y vivamos debajo de la autoridad que el Señor ha delegado a sus siervos. Así que yo lo honro en este mediodía a él, a su esposa. Les aprecio, son grandes hombres de Dios. La verdad es que siempre he tenido el privilegio y la bendición de tener buenos pastores. Los mejores pastores me han tocado a mí. Mi papá fue mi pastor por muchos años, un gran hombre de Dios, mi mamá también, obviamente. Los dos son grandes hijos de Dios y me siento muy honrada y muy privilegiada de haber trabajado tantos años. Y también mi oración es que podamos volver a trabajar juntos pronto, pero hagámoslo haciendo siempre la voluntad del Señor, amén. Pero los honro también a ellos porque son grandes ejemplos en este tema que estamos hablando aquí de la oración del reino. Ellos son un ejemplo a seguir y siempre nosotros conversamos acerca de estas cosas cuando tenemos la oportunidad de compartir como familia. Y siempre hay algo que ellos me dejan pensando y la verdad es que ellos han vivido esto de la oración del reino ya por mucho tiempo. Así que también les honro a ellos y animo a mis hermanos que trabajan bajo el ministerio de él, amén, a seguir dándoles fuerza y ánimo, amén, porque también los pastores son seres humanos y necesitan el amor y el apoyo de las ovejas, amén. Bueno, sin ir más con tanto preámbulo, también un saludo a mis hermanos de Arica, mi hermana, mi amiga Sarita Díaz, allá también, amiga de muchos años, mi hermana Febe también, a mis hermanos de Nashville, Tennessee. Esta semana recibí mensajes de hermanos de allá, que son chilenos también, de paso, amén, son chilenos descarriados, como dice mi papi. Amén, gloria a Dios. A ver, ¿quién está aquí? Aquí está mi hermana Vero Lemonao, que el Señor me la bendiga, amén. Yo sé que ellas han seguido la enseñanza desde mucho tiempo ya, así que un saludo para mis hermanas allá, la
familia Carrasco y la familia Lemonao. Amén. Fieles al Señor, guerreros de oración. Amén. Gloria a Dios. El resumen de la lección anterior hemos estado hablando, ya está en la tercera sesión, que estamos desglosando la oración del reino como tal. Habíamos estado viendo en lecciones anteriores cómo prepararnos y entender ciertos conceptos que son importantes en esto. Por ejemplo, uno de mis temas favoritos que les contaba era el tema de comprender de dónde viene nuestra autoridad y cómo se despliega en la tierra. Hablamos del logos, tocamos un poco de temas de doctrina que también son importantes cuando nosotros tenemos un entendimiento de dónde procede nuestra autoridad y dónde se origina nuestra autoridad. Entonces nosotros tomamos esto con una revelación y podemos ser más efectivos porque sabemos y tenemos la seguridad de dónde proviene y cómo fluye a través de nosotros. Amén. Hemos estado hablando de posicionamiento, que en el fondo es una preparación para introducirnos luego en la oración del reino, porque oración del reino, la verdad, es guerra espiritual. Así que como un soldado no llega y se levanta un día en la mañana y con pijama dice, ya sabéis que voy a irme con pijama nomás a la guerra, sería una persona, un ejemplo un poco burdo, porque sería ridículo, ¿cierto? Bueno, de la misma manera nosotros nos preparamos y nos ponemos nuestra armadura y nos posicionamos para poder hacer guerra espiritual. Y hemos visto que en ese posicionamiento necesitamos la paz del Señor, entregamos nuestras cargas, nuestras ansiedades delante de Él, su amor, pensamos y hablamos y oramos acerca de recibir su amor, de su gracia, de su misericordia y vimos todos los detalles. Así que a mis hermanos que están visitándonos por primera vez, les invito para que puedan mirar la serie desde el principio. Está en nuestro canal, este es nuestro momento, ahí el material está organizado y son los fundamentos para poder llegar hasta donde estamos ahora hoy día. Y la semana pasada, anterior a la semana pasada, comenzamos ya a desglosar la oración del reino como tal, y esta ya es nuestra sesión número 3. La semana pasada, haciendo un resumen, siempre me gusta hacer un pequeño resumen de lo que vimos para poder continuar con el hilo, como un hilo conector en el fondo. Estuvimos hablando y profundizando acerca de lo que significa Padre. Vimos la diferencia entre Padre con mayúscula y con minúscula. ¿Y cuál es? Amén. Cuando es minúscula significa que está hablando de Dios como el originador y el creador de todas las cosas. Y cuando se refiere a Padre con mayúscula se está refiriendo a una relación que Él tiene con nosotros como sus hijos. Vimos también que el Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, cuando Dios se manifestó en carne, y a esa carne se le llama el Hijo de Dios, se refiere Él a Dios como el Padre y usa esta forma de referirse a Él más que cualquier otra forma. Amén. Así que eso el Señor nos dejó a nosotros como ejemplo, y luego si nosotros seguimos viendo en las epístolas e incluso en el libro de los Hechos, los discípulos adoptan esta misma manera de referirse a Dios como nuestro Padre, y esa es la forma en que el Señor nos enseñó a hacer la oración del reino, refiriéndonos a Él como Padre, y es a Él, a nuestro Padre, a quien nos dirigimos. Hablamos de que dice Padre nuestro, y por ende lo hacemos desde el punto de vista de que nosotros somos parte de su iglesia y que esto no es una oración individual, mucho menos individualista. Aunque esté sola, yo sigo orando desde la perspectiva de que yo soy parte del cuerpo del Señor. Por eso dice Padre nuestro, pero también es importante que nosotros nos pongamos de acuerdo en orar por ciertas cosas que el Señor va revelándonos como cuerpo del Señor y que nos va Él orientando para orar. Y también obviamente que es importante que nosotros oremos físicamente juntos. Recuerden que cuando Pedro y Juan van al templo,
dice que van en la hora de la oración. Pedro y Juan, estoy segura que ellos habrán orado ese día en la mañana solos. Ellos han de haberse despertado y lo primero que ellos habrán dicho es: Padre, te agradezco por este nuevo día, te alabo, y hayan hecho esa conexión con el Señor. No obstante, ellos consideraban importante, la iglesia primitiva consideraba muy importante orar juntos. Por eso que él habla en esta oración del Padre Nuestro. Luego estuvimos hablando también más a fondo acerca de la siguiente frase: santificado sea tu nombre. Preciosa lección, amén. Recordamos que al igual que las otras dos frases que vienen, que hoy día vamos a hablar de ellas, están en modo imperativo. Quiere decir que son mandamientos que deben ser cumplidos y que son mandamientos que nosotros no estamos haciendo a Dios, sino que Dios está haciendo a través de nosotros para poder traer existencia en la tierra su voluntad. Cuando el Señor habla de santificado sea tu nombre, significa que su nombre debe ser honrado, respetado, manifestado, debe ser santo, es porque su nombre es santo, soberano, y es la manifestación de Él y es como Él se identifica. Así que es muy importante que el nombre del Señor sea separado de lo profano. Y estuvimos hablando también de algo importante, que cuando nosotros queremos santificar el nombre del Señor, esto debe comenzar por nosotros. Estuvimos hablando de un pasaje en el libro de Ezequiel que es muy... trae mucha convicción a nuestro corazón si nosotros podemos mirarnos en ese pasaje a nosotros mismos, de cómo el Señor está decepcionado de Israel porque ellos han profanado su santo nombre. Y el Señor hace una promesa, un juramento que dice que Él, por amor de su nombre, va a cambiar las cosas, y Él en ese momento promete un nuevo pacto. Dice que Él nos va a dar un corazón, o que le iba a dar a Israel un corazón nuevo, les iba a sacar de su tierra y los iba a limpiar, los iba a lavar, iba a poner sobre ellos su Espíritu Santo, amén. Y eso es conmovedor, porque a pesar de que el pueblo de Israel profanó el nombre del Señor, el Señor sigue teniendo respeto por su propio nombre, y eso sigue siendo vigente hoy. En la dispensación de la gracia, eso sigue siendo algo importante para Dios, que su nombre sea santificado. Por eso que es importante que cuando nosotros oramos, no solamente oremos algunas cosas, sino que realmente las vivamos y las experimentemos en nuestra propia vida. Hoy día vamos a hablar un poco más de eso también. Pero hablamos de cómo este nuevo pacto y este derramamiento del Espíritu Santo se cumple en Hechos capítulo 2, cuando el Señor derrama su Espíritu Santo allá en el día de Pentecostés. Y la pregunta interesante era: ¿será que la iglesia del Señor está también profanando el nombre del Señor? ¿Estaré yo profanando el nombre del Señor con mi conducta y con mi manera de actuar? Y que cuando la gente me mira a mí y ve que yo soy cristiana, ha de menospreciar el nombre del Señor por mi causa. Entonces son cosas importantes que nosotros debemos considerar cuando oramos, amén, y no dejarle ningún espacio al enemigo para que él nos acuse. Y la verdad, no somos perfectos, muchas veces vamos a fallar, pero nosotros debemos procurar de la mejor manera posible de representar el nombre del Señor lo mejor que se pueda. Porque nosotros, dice su palabra, que somos embajadores de su gracia. Y al igual que un embajador cuando va a otro país, él es un diplomático, él tiene que representar de la mejor manera a su país. Él cuida cómo se viste, él cuida cómo habla, él cuida cómo se conduce. Él debe cuidar todo lo que hace. ¿Por qué? Porque él es un representante oficial de su país. Nosotros somos representantes del reino de Dios, somos los representantes oficiales del reino de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos cuidar todo lo que nosotros hacemos para poder representar este reino de la mejor manera posible. Amén.
Wow. Y eso nos va también ayudando a crecer y a madurar en el Señor. Hoy día vamos a ver, vamos a seguir con la siguiente frase que está en esta oración y en esta modelo que el Señor presenta. Y es: venga tu reino, venga tu reino. Amén. Venga tu reino, Señor. Otra traducción dice: ven y sé nuestro único Rey. Ven y sé nuestro único Rey. Otra versión en inglés dice: pedimos que tu reino venga ahora. Otra traducción de esta frase, pero la que está en el libro de Lucas, dice: que venga la causa de tu reino. Y todas estas traducciones le dan un sentido similar, pero le dan un énfasis un poquito diferente. Pero me gusta esta que dice: ven y sé nuestro único Rey. Porque cuando el Señor de este Rey pasa, digamos, a ser el Rey, la gente tiene que convertirse a ser parte de este reino, y este Rey tiene que ser el Rey de la gente. No es solamente el Rey de un territorio físico, sino que es el Rey de la gente, de las personas. Entonces, cuando alguien se somete al señorío de Dios, por definición lo que está pasando es que el reino de Dios se está expandiendo y está viniendo y se está manifestando. ¿Por qué? Porque Él pasa a ser el único rey de esa persona. En ese momento, el rey de esa persona era otro señor, otro ser, pero ahora pasa Él a otro espectro, y ahora el Señor Jesucristo comienza a ser el rey de esa persona. En ese momento está viniendo el reino de Dios a la tierra. Entonces, cuando nosotros oramos esto, lo que pasa es que hay una guerra espiritual, y esta guerra espiritual es necesaria, y para combatir la resistencia a este nuevo rey, nosotros debemos hacerlo a través de las armas que el Señor nos ha provisto. La palabra del Señor dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es lo que hay dentro de estas fortalezas? Hay almas que están perdidas. Amén. Wow. Y esto me ha hecho, cuando lo he estado estudiando en esta semana, me ha hecho pensar mucho, me ha hecho orar de una manera muy consciente de la realidad espiritual que hay en el mundo hoy, y que lo que nosotros estamos provocando en el ambiente cuando nosotros hacemos este tipo de oración es eterno. Es eterno. Un pastor preguntaba una vez y decía: si el Señor respondiera todas tus oraciones, todas las oraciones que tú has hecho esta semana, ¿realmente estarías impactando solo tu metro cuadrado y tu pequeño mundo? ¿O tus oraciones estarían provocando un cambio en la eternidad de la gente? Porque eso es lo que pasa cuando nosotros oramos basado en nuestras necesidades y afectamos nuestro pequeño mundo. A diferencia de cuando nosotros oramos basados en la voluntad de Dios y basados en la oración del reino de Dios para traer libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para pregonar el año agradable del Señor, liberación, fuerza, redención. Eso es lo que pasa cuando nosotros pedimos al Señor que traiga su reino a la tierra. El reino de Dios comienza a expandirse en el mundo espiritual,
y las almas comienzan a ser liberadas. Las almas comienzan a alcanzar el poder ver la realidad, el poder entender la verdad. Venga tu reino, venga la causa de tu reino. ¿Cuál es la causa del reino del Señor? Es precisamente que este reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu se pueda expandir. Entonces no estamos hablando simplemente de que, bueno, es que es un reino para que Él pueda sentirse más poderoso, digamos como lo hizo Alejandro Magno, que él se propuso simplemente por orgullo conquistar toda la tierra, todo el mundo conocido de ese momento, solo por orgullo. Dios no lo hace por orgullo, Él lo hace por amor, por amor. Entonces cuando nosotros nos sometemos al amor del Señor y a la voluntad de Dios, y a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, este reino de justicia, de paz y de gozo se expande en la tierra. Mira lo que dice en Mateo 12:28, el Señor hablando. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando los espíritus demoníacos se van de la gente, lo que está pasando es que el reino de Dios está viniendo a la tierra. El Señor le dijo a sus discípulos que fueran y sanaran a los enfermos, ¿verdad? Pero cuando sanaran a los enfermos, ellos tenían que decirle a la gente, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. O sea que cuando nosotros oramos que el reino de Dios venga a la tierra, estamos trayendo sanidad en la vida de la gente. Ahora, dice la palabra del Señor en Romanos 14:17, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo mora dentro de mí, ¿qué es lo que va a pasar? Que el reino de Dios se va a manifestar a través de mí. Pero se va a manifestar a través de mí con poder. Aquí me estoy metiendo en un campo minado. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no experimentamos el poder de Dios como lo experimentaba el Señor Jesucristo en la tierra, o como lo experimentaban los apóstoles. ¿Por qué? Si nosotros tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Mira lo que dice en 1 Corintios 2:4, aquí hablando Pablo a los corintios. Él dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¡Wow! Nuestra predicación, nuestro evangelismo se trata, y yo no quiero que nadie se sienta como que estoy retando a nadie. Esto, la verdad es que es primero para mí. Cuando yo comencé a pensar y a orar acerca de hacer esta serie, yo le dije, Señor, puede que nadie me mire, pero lo quiero hacer porque yo pienso que si puedo hablar estas cosas, yo también voy a crecer y yo necesito que tú estreches mi fe. Estoy siendo honesta con ustedes. Entonces, esto primero es para mí. Y le digo, Señor, esta mañana de hecho estaba orando y le decía que yo quiero aprender a vivir esto. Amén. Entonces dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y muchas veces nosotros tratamos de convertir a la gente con palabras solamente. Queremos convencerlos de venir a la iglesia, al culto especial, al culto evangelístico, a la conferencia, al evento. Esa es nuestra predicación, está basada mucho en eso, en invitarlos simplemente a la iglesia. Pero dice que Pablo no lo hizo de esa forma. Él dice, sino con demostración
del Espíritu y de poder. ¡Wow! Demostración del Espíritu, demostración del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios, en el poder que reside dentro de nosotros. Oye, si nosotros no recibimos el Espíritu Santo es solamente para sentirnos bien. Y sí, que se siente bien. Me acuerdo cuando mi hermano Rodrigo Rosa recibió el Espíritu Santo, hace ya varios años atrás. Él no quería dormir esa noche. Estábamos en Batuquita, me acuerdo, en un evento de jóvenes. No quería dormir, porque él pensaba que si se dormía se le iba a ir eso que él sentía en ese momento. Fue una experiencia extraordinaria para él. Yo recuerdo también cuando el Señor me selló con su Espíritu Santo. Fue una experiencia extraordinaria, no lo podía creer. Era algo que yo pensaba y pensaba, aunque era niña. Yo pensaba en la gloria de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes han experimentado el mismo gozo. Pero el Espíritu Santo, mis hermanos, no fue solamente dado a nosotros para que pudiéramos tener un momento especial que nosotros pudiéramos recordar después en el futuro como un momento memorable. No. El Espíritu Santo de Dios fue dado a nosotros para que el poder de Dios se pueda manifestar a través de nosotros. Y eso fue lo que Pablo dijo. Yo no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino vengo con demostración del Espíritu Santo y de poder. Ahora, ¿por qué nosotros no vemos más milagros? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no experimentamos el poder de Dios? Y está estrechamente ligado con la oración del reino. Venga tu reino. Expande tu reino. Incrementa tu reino. Y cuando nosotros oramos por milagros, muchas veces los queremos hacer dentro del mismo reino de Dios. Oramos mucho por los enfermos que están dentro de la iglesia, por la gente que ya ha sido salva. No estoy diciendo que eso sea malo, no estoy diciendo que sea malo orar por los enfermos que son cristianos. No me malinterprete, porque la palabra del Señor dice, si está alguno de vosotros enfermo, traigan a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Pero hay muchas veces que el Señor permite enfermedad en nosotros, los hijos de Dios, con un propósito que no es necesariamente sanarnos, sino con otro propósito, y nosotros comenzamos a orar en contra de ese propósito. Cuando la verdad es que el Señor quiere demostrar su poder de sanidad mucho más en aquellos que no conocen al Señor. Fíjense cómo lo hizo el Señor cuando estaba en la tierra. Él sanó, dice que Él vino a las ovejas perdidas de Israel, y Él, su ministerio de sanidad y de demostración de poder, Él libertaba a la gente de los espíritus inmundos, y Él sanaba a la gente que necesitaba conocer a Dios. Entonces, yo pienso sinceramente que nosotros tenemos que comenzar a atrevernos a ocupar el espíritu que reside en nosotros para manifestar el reino de Dios, para que el reino de Dios venga a la tierra a través de nosotros y que nosotros comencemos a orar por los que no conocen al Señor, para que ellos sean sanados y para que el poder del Espíritu de Dios sea manifestado a través de nosotros. Jesús, yo comando que un espíritu de fe venga a tus siervos y a tus siervas en este mediodía. Ellos y nosotros nos hemos dispuesto a esta enseñanza, a seguir, a aprender de esto, y muchas veces nos gana el miedo, pero yo ato ese espíritu de temor, de que tú no vas a respaldar tu palabra, y que la fe venga para que
tus hijos puedan traer el reino de Dios y que el reino de Dios se pueda comenzar a manifestar a través de nosotros y nos atrevamos a orar por aquellos que no te conocen, para que ellos sean sanos, para que ellos sean libertados y para que tu reino se expanda en la tierra. Aleluya, siento el poder del Señor en este día. La palabra del Señor, siguiendo con este tema, nos enseña que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. Por lo tanto, cuando la enfermedad me golpea, yo no tengo que desesperarme y comenzar a decir, Señor, sáname ahora ya. Mi oración debería cambiar un poco y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Yo sé que si yo estoy llamada conforme a tu propósito y si yo te amo, todo me ayuda bien. La enfermedad me ayuda bien, la dificultad me ayuda bien, el problema me ayuda bien, la escasez me ayuda a bien, la falta de trabajo me ayuda bien. Todo me ayuda bien. Así que en vez de pedirte que, Señor, tú quites mis problemas, yo te pido, Señor, hace tu voluntad. El mismo Señor nos dio ejemplo de esto. Cuando el Señor iba a ir a la cruz, Él no quería ir a la cruz. Era un problema para Él. Morir, tener que entregarse. Él sabía lo que iba. Él iba a ser totalmente humillado, maltratado. Tú voluntariamente te entregarías para que tú fueras lacerado de la forma en que lo fue el Señor Jesucristo. Para muchos de nosotros sería un problema y comenzaríamos a orar y decir, Señor, no quiero, líbrame. Y los sentimientos que experimentó Jesús en ese momento eran exactamente eso, porque Él era 100% humano. Las emociones lo traicionaron muchas veces. Pero Él, a pesar de que sus emociones le dictaban una cosa, Él aprendió a someterse a la voluntad de Dios. Y Él dijo, si es posible, pasa de mí esto. Que no pase, si es posible. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque Él tenía en su mente que su prioridad era traer el reino de Dios a la tierra. Y que sus emociones tenían que pasar a segundo plano, que sus problemas tenían que pasar a segundo plano, que sus sufrimientos tenían que pasar a segundo plano. Entonces cuando nosotros oremos no para que nuestras necesidades sean resueltas a nuestro modo, sino que siempre se haga la voluntad de Dios por sobre nosotros, por sobre nuestra voluntad y que el reino de Dios se pueda manifestar. Imagínate que, piensa en esto por un momento. El sufrimiento del Señor trajo el reino de Dios a la tierra. Y Él estuvo dispuesto a someterse a ese dolor. ¿Estoy yo dispuesto a someterme al dolor para traer el reino de Dios a la tierra? ¿Y a orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Pablo también oró, dice que él tenía un aguijón en la carne. Y él oró 3 veces para que se le fuera quitado. Y el Señor le dijo, no, mi gracia te es suficiente, Pablo. Entonces Pablo, frente a eso, él dice, bueno, por tanto de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, persecuciones, angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y muchas veces el Señor permite esos aguijones en nuestras vidas. Porque aquí, de hecho, si nosotros leemos, en 2 Corintios 12 puede leerlo con más detalle, pero dice que ese aguijón que Pablo tenía era por tanta revelación que él tenía, tanta revelación que él recibía, que para que la cabeza no se le subieran los humos a la cabeza, el Señor le puso ese aguijón. Le puso ese aguijón no para estorbar a Pablo, sino por amor a Pablo, para que no se le fueran los humos a la cabeza, por tanta revelación que él recibía de Dios. La Biblia lo dice, no lo estoy inventando yo. Léalo ahí en 2 Corintios 12. ¿Y qué era este aguijón? Dice que el diablo lo abofeteaba. Y él pidió, le dijo, Señor, sácame esta cosa. Y él le dijo, no, bástate de mi gracia.
Yo necesito que tú tengas ese aguijón, porque de esa forma es como mi reino se manifiesta a través de ti. ¡Wow! ¡Qué profundo, hermanos! Lázaro murió para la gloria de Dios y no se sintió bonito. Por 4 días se sintió terrible. Pero eso trajo gloria al reino de Dios. Entonces todas estas cosas debemos considerar cuando oramos que el reino de Dios venga a la tierra, que se manifieste en la tierra. ¿Por qué? Porque eso va a resultar en la salvación y en la libertad de otras almas. Lucas 10:1-9 dice, me voy a saltar esa parte porque ya la hablé y quiero avanzar un poquito. Dice Colosenses 1:12-14, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Nosotros somos aptos para participar de esto, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿acaso no es tiempo de que el reino de Dios se manifieste a través de nosotros? Yo quiero que el reino de Dios se manifieste a través de mí. Quizás me va a tocar pagar un precio alto. Quizás me va a costar sufrir ciertas cosas, ciertas pérdidas. No lo sé. A todos nos ha tocado de alguna u otra manera. Pero yo quiero más, yo quiero más. Yo no me conformo, hermano, con lo que ya he vivido. Yo quiero más del reino de Dios. Aleluya. Leamos en Mateo 16:18-19 y dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino, muy bien, de los cielos. Ahora, el reino de los cielos y el reino de Dios son sinónimos. Y todo lo que atares en la tierra, aquí hay algo importante que está conectando dos cosas aquí. Las llaves del reino y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estas dos cosas están conectadas. Las llaves del reino y el atar y desatar. ¿Para qué sirve una llave? Justamente para asegurar algo, para quitarle el acceso o para liberar el acceso, para atar o desatar, en otras palabras. Entonces, hay otra traducción y hay muchos eruditos que concuerdan en esto, que este verso debería decir mejor de esta forma, y todo lo que atares en la tierra ya ha sido atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra ya ha sido desatado en los cielos. Y esta traducción tiene más armonía con la frase siguiente del reino, cuando él dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. O sea, que la voluntad de Dios ya se hace en los cielos, y estamos pidiendo, orando, comandando, que la voluntad de Dios se haga de la misma forma en la tierra. Entonces, cuando se traduce esto, que todo lo que desatamos en la tierra ya ha sido desatado en los cielos, y todo lo que atamos en la tierra ya ha sido desatado en los cielos, tiene más armonía. Entonces dice, el propósito de las llaves que le entrega el Señor a Pedro es de atar y desatar. Ahora, cuando Pedro usó esas llaves, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino mucha gente, ¿y qué es lo que hizo él? Él comenzó a hablarles del poder del Espíritu Santo, y cuando ellos sintieron la convicción de lo que ellos habían hecho estaba mal, Pedro en ese momento ocupa las llaves del reino y comienza a hablar el plan de salvación. Luego más adelante vemos en Hechos capítulo 8, cuando él va a los samaritanos habían sido solamente bautizados en el nombre de Jesús por la predicación de Felipe, y Pedro y Juan van para confirmar lo que Felipe ya estaba haciendo,
y ellos recibieron el Espíritu Santo en ese momento en donde Pedro va. Pedro en ese momento va comandado a usar la llave otra vez con los samaritanos. Entonces, la usa con los judíos primeramente en el día de Pentecostés, luego la usa con los samaritanos en Hechos capítulo 8, y luego la usa con los gentiles en Hechos capítulo 10 cuando va a la casa de Cornelio. Entonces, esa llave se ocupa cuando nosotros dejamos y liberamos el reino de Dios y desatamos la salvación a las almas. Ahora, hay una pregunta interesante aquí. ¿Podemos manifestar el reino de Dios o mostrar el reino de Dios sin usar las llaves del reino? No. No podemos, por ejemplo, manipular o atar o desatar la voluntad de la gente. Porque nosotros no podemos forzarlos a que obedezcan a Dios, porque Dios le dio libre albedrío al ser humano, y cuando nosotros oramos y tratamos de atar o desatar la voluntad de la gente, estamos orando en contra de un principio de Dios. Él no va a violar su voluntad de que el ser humano tenga ese libre albedrío. Pero sí podemos orar otras cosas al respecto. Por ejemplo, la palabra del Señor dice que Él le da el sueño a los que ama. Entonces podemos orar de que el sueño de aquellas personas que se proclaman ser cristianos y no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, sea que se proclamen ser hijos de Dios o no, sea que se proclamen ser salvos o no, si estas personas no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, nosotros tenemos el derecho de comandar de que ellos pierdan el sueño y que atamos esa libertad para que ellos puedan dormir y se desate y se suelte el ángel del Señor para que venga con sueños y visiones, de tal manera que ellos puedan ver la verdad, que ellos puedan ser sacado el velo que ellos tienen para ver la verdad, porque la palabra del Señor dice que el enemigo les ha cegado el entendimiento para que no vean la verdad. Y nosotros tenemos el poder para sacar esa venda para que ellos puedan ver la verdad y que sus decisiones estén basadas en un conocimiento pleno de lo que ellos están haciendo. Ahora tú me puedes decir, pero de ahí como de ser tan mala onda que... mala onda dicen en Chile. ¿Cómo vas a ser tan mala onda, Debbie, de que no los dejes dormir? Yo te voy a hacer una pregunta. Entonces tú vas a ser tan mala onda de dejarlos que se vayan al infierno engañados por el enemigo y que tengan que experimentar una eternidad sufriendo en el lago de fuego. Nosotros tenemos que pensar en el infierno un poco más seguido, hermanos míos. El infierno dice que es el lago, un lago de fuego, un lago de fuego. Quiere decir que todo allí es un canal y un fluir de fuego. Y el fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles, fue preparado para espíritus. Pero la gente que siga al enemigo y que no obedezca la verdad del Señor, van a ir allí con cuerpos humanos, y su carne milagrosamente va a tener la capacidad de no quemarse y desintegrarse, no obstante de sentir cada minuto y segundo el horror de estar quemándose, y van a tener la capacidad de no perder el sentido de este dolor
y cada instante por toda la eternidad van a vivir allí. Y tú me vas a decir que orar para que ellos pierdan el sueño y que puedan ver la realidad es ser mala onda. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender la seriedad de esto, a tomarle el peso a lo que significa esto, que nuestra oración puede transformar la eternidad de alguien, de nuestros seres amados. Podemos orar, por ejemplo, que cada vez que se emborrachen, se enfermen y que no sean capaces de descansar, y que en ese momento la convicción golpee su conciencia y no los deje tranquilos. Cosa de que si ellos deciden, si tontamente deciden rechazar al Señor, lo hagan en su plena capacidad de comprender lo que están haciendo. Y al menos que no se vayan al infierno siendo engañados. Aleluya. Yo comando que tu reino se expanda en la tierra. Que las almas puedan ser advertidas de las decisiones que están tomando. Hermano mío, ora conmigo y pone ahí el nombre de aquellos que tú estás pensando. Quizás pueden ser tus familias o el nombre de algún pródigo por allí. No solamente tienes que orar por los pródigos que están en tu hogar o los que tú más quieres. Ora por otros pródigos, por otros hermanos. Hay hijos de pastores que están afuera. Las familias pastorales son tan atacadas. Se lo digo por experiencia, mi hermano. Esto no es un juego. Orar el reino de Dios no es un juego, es una cosa de vida o muerte. Aleluya. Aleluya. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Ok. Aquí hay algo importante. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Son tres cosas que están interconectadas. ¿Qué quiere decir? Que no se puede santificar el nombre del Señor sin que venga el reino del Señor y sin que se haga su voluntad. No puede venir el reino del Señor sin que su nombre sea santificado y sin que se haga su voluntad. Y no puede venir su voluntad sin que su nombre sea santificado y sin que el reino de Dios venga en la tierra. Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a practicar la oración del reino, podemos ir de un lugar a otro en estos tres sentidos de manera simultánea. Vamos saltando a medida que el Espíritu Santo nos va guiando. ¿Por qué? Porque se interconectan, son interdependientes. Amén. Así que no se sienta mal. La oración del reino no es una cosa, una estructura para nosotros meternos en una cajita y decir, porque si no caeríamos en vanas repeticiones. No, nosotros lo que tenemos que hacer es ser inspirados por el Espíritu Santo a orar, y Él mismo nos va a ir mostrando en ese momento cuál es su voluntad y cuál es su inspiración y cuál es su rema, ¿ok? Y es muy importante, vuelvo a repetir, que nosotros ocupemos la palabra del Señor cuando oramos, amén. Aleluya. Hágase tu voluntad, también está en modo imperativo. ¿Qué significa? Nosotros comandamos la voluntad de Dios en la tierra. Y nosotros no comandamos a Dios, el Espíritu Santo
ordena su voluntad en la tierra a través de nosotros. Amén. Salmo 103, 20 dice: bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Amén. Los ángeles participan con aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Cristo en la tierra? Hacer la voluntad de Dios. Leamos ahí en Salmo 47 y 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y aquí es una profecía hablando de Jesucristo. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Entonces, aquí está hablando de que la voluntad de Dios le ha agradado. Y luego dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que su justicia sea anunciada en grande congregación. Que sus labios no se hayan refrenado para hablar de la justicia del Señor. Luego dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. Quiere decir que la voluntad de Dios es que su fidelidad y su salvación sea publicada. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Entonces, estos pasajes nos enseñan cuál es la voluntad de Dios y cómo nosotros podemos orar la voluntad de Dios. Dice, de hecho, en este mismo contexto, cuando Pablo le habla a los efesios y les habló acerca de la armadura de Dios, y al final dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y después dice, y oren por mí, para que yo con denuedo hable la palabra que debo hablar. Leámoslo, a ver, está un poco más abajo, mis notas. Dice, Efesios 6, 19, y orad por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, esta es una manera que nosotros tenemos de orar la voluntad de Dios, que sus ministros puedan hablar con denuedo la palabra de Dios. De hecho, en otro pasaje, el Señor le insta a sus discípulos a orar por obreros para su mies. Entonces, esa es otra oración que el Señor nos designó y que está dentro de este momento donde nosotros oramos por la voluntad del Señor, que el Señor envíe obreros a su mies. Amén. Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros muchas veces nos preguntamos, ay, pero ¿cuál será la voluntad de Dios? Bueno, hay cosas que son detalles, que son cosas de nuestro diario vivir, que a veces no es clara la voluntad de Dios, pero hay otros pasajes que son la voluntad de Dios plana y llanamente. Plana y llanamente son la voluntad de Dios. Y que nosotros podemos orar estas cosas cuando oramos por la voluntad de Dios. Y por eso Pablo dice, yo no quiero que ustedes sean insensatos, sino que sean entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Yo tengo que pasar tiempo en la palabra del Señor, buscando cuál es su voluntad, para de esa forma poder tener una oración eficaz cuando oro la voluntad de Dios. Y hay otros momentos en que el Señor va a inspirar y va a poner un rema en mi boca para hablar cosas que son específicas. Pero hay otras cosas que son generales. Por ejemplo, que el Señor envíe obreros a su mies. Y en eso podemos interceder por nuestra iglesia local. En eso podemos interceder por nuestro pastor. Que el Señor le dé fuerza, que el Señor le dé sabiduría para que Él con denuedo hable la palabra del Señor. Orar por nuestros líderes es la voluntad de Dios. Y en eso podemos comandar la voluntad de Dios en la tierra. Que mi pastor sea protegido de enfermedades para que él pueda tener acceso a la gente sin obstáculos. Y así sucesivamente. Amén. Entonces la palabra del Señor nos da muchas ideas
de cómo orar su voluntad. Mira, dice, en 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, ¿cierto? Sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Recordemos un poco, en unas lecciones atrás hablamos acerca de que cuando decía la frase por tanto, o la sentencia por tanto, estaba conectando una idea anterior, ¿cierto? No es una idea independiente, sino que está conectando lo anterior con esto. Y ese pasaje en el capítulo 5 del libro de Efesios, yo le invito a que lo lea en su casa usted mismo, habla acerca, mira, así empieza: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Andar en amor es la voluntad de Dios. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Luego continúa hablando de cómo la iglesia debe vivir en santidad. Habla acerca de que no debe haber fornicación, ni inmundicia, ni avaricia. No debe haber mentira, palabras deshonestas, cuentos de historias falsas. Habla mucho acerca de santidad y cómo la iglesia del Señor debe vivir en pureza. Y eso es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros podemos orar con la palabra del Señor, comenzamos a proferir y de ahí vamos sacando ideas y el Señor empieza a inspirar. Nuevamente tocamos este tema, el Señor empieza a inspirar su logos y lo empieza a convertir en rema. Sigue diciendo, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mira todo el material que hay ahí para orar. Hay mucho ahí para expandirse, para que el Señor exponga el pecado que hay dentro de la iglesia, no para condenación, no para rumores y chismes, pero para arrepentimiento. Señor, expone cuando hay líderes que están viviendo en pecado, para que vengan a un arrepentimiento, para que la iglesia del Señor no sea maldecida por aquellos que han profanado el nombre del Señor. Saca a la luz. Llévate las tinieblas del cuerpo del Señor. Todo eso está en la palabra del Señor y en base a eso podemos orar, para que el Señor nos dé sabiduría de cómo aprovechar nuestro tiempo. ¡Wow! Luego Pablo continúa diciendo, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, y ahí podemos seguir orando en ese sentido. Después Pablo dice, cantando con himnos y cánticos espirituales. Ven, hasta el grupo de alabanza salió allí. Interceder por mis hermanos que están en la música, intercediendo y ministrando la alabanza, para que su alabanza pueda ser grata a los ojos del Señor, y para que no sean solamente un grupito ahí para que vean todo el mundo lo que chévere que son, y que la iglesia pueda comprometerse juntos a alabar al Señor y cantarle con salmos e himnos espirituales. Todas esas cosas y esas ideas están allí. Y hermanos, esto es una introducción a la oración. Usted dice, wow, llevas 10 capítulos en la serie. Quiere decir que va a tocar todo. No, esto es la punta del iceberg. Si tú te metes en esto, vas a empezar a descubrir, vas a empezar a explorar un mundo lleno de sabiduría y de un andar en el Espíritu que va a cambiar tu manera de pensar, de actuar y de ser. Tu oración se va a transformar. Así que la pregunta que yo te hago hoy, un día vamos a estar delante del Señor y el Señor nos va a decir algún día, ¿oraste la oración que te dije?
¿Oraste la oración que te dije? ¿Pediste que mi reino se manifestara en la tierra? ¿Pediste que mi voluntad se hiciera en la tierra como se hace en el cielo? ¿Alguna vez oraste para que hubiesen obreros enviados a la mies y a los campos? ¿Saben lo que pasa, mis hermanos? Que cuando uno ora estas cosas, no puede suceder de que alguien que es fiel orando en la voluntad de Dios no comience a practicar lo que está orando. Entonces, cuando nosotros comenzamos a orar el reino del Señor en la tierra, nos vamos a querer involucrar con el reino de Dios en la tierra. Cuando nosotros comenzamos a orar la voluntad de Dios en la tierra, nosotros vamos a querer hacer la voluntad de Dios en nuestra vida personal. Cuando nosotros oremos que el Señor envíe obreros a su mies, nosotros vamos a querer ser parte de eso. Recuerden lo que el Señor hizo, ahí está en Lucas 10, usted lo puede leer. El Señor les dijo, orad para que hayan obreros a su mies. ¿Y qué hizo después? El Señor luego los comanda y les dice, vayan. ¿Por qué? Porque el orar para que hubieran obreros para su mies, los preparó a ellos para ir al campo. Cuando nosotros comenzamos a orar la oración del reino, comenzamos a apropiarnos del reino. Y empezamos a tomar valentía para vivir en el reino de Dios y arrebatar el reino de Dios. Porque ¿saben lo que pasa, mis hermanos? Que el reino, desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y son los violentos los que lo arrebatan. Y cuando nosotros oramos, siguiendo el modelo y la enseñanza que el Señor Jesucristo nos dejó, nos capacitamos con esta violencia que necesitamos para arrebatar el reino de Dios y manifestarlo en el mundo. Aleluya, gloria al Señor. Con esto concluimos nuestra parte número 10. Me pasé unos minutitos, creo. Pero nos vemos la próxima semana. Ya hace rato que vengo diciendo que espero que sea mi última lección. Pero hasta ahora el Señor no nos ha dejado y vamos a seguir hasta donde Él nos permita. Aunque le digo sinceramente, mi intención es terminar ya pronto. Pero ya hemos visto casi todo el material, nos falta ya la última parte, la segunda parte de la oración del reino, en donde nos enfocamos un poco más en las necesidades del cuerpo del Señor. Amén. Así que nos encontramos el próximo sábado a mediodía hora Chile. Amén. Que el Señor les bendiga.